Hola, ¿qué tal? Vamos a meternos de lleno a explorar una idea. Una idea muy potente que encontramos en la primera carta de Pedro y que nos da claves súper prácticas para el crecimiento espiritual. Y todo gira en torno a una imagen que, miren, es sencilla pero increíblemente profunda. El deseo de un bebé recién nacido. A ver, empecemos con una pregunta que seguro más de una persona se ha hecho en algún momento. ¿Por qué a veces la vida cristiana se siente estancada? Uno lee la Biblia, participa en su comunidad, pero la sensación es de no avanzar, ¿no? Como estar en un punto muerto. Bueno, el pasaje que vamos a ver hoy nos sugiere que la respuesta quizá está en algo que se nos está pasando por alto. Ok, para desglosar esto, vamos a seguir un camino de 5 puntos clave. Primero, vamos a ver qué hay que hacer antes de poder desear. Luego, la metáfora del recién nacido. Tercero, ¿de qué se trata esa leche espiritual? Cuarto, ¿para qué es todo esto? O sea, el objetivo. Y al final, una condición que es la base de todo. ¿Vamos? Bueno, entremos en materia. El primer punto es clave y es una acción doble. Piénsenlo así. Antes de poder plantar algo nuevo y que crezca sano, primero hay que limpiar el terreno. O sea, primero hay que desechar ciertas cosas para poder entonces sí desear lo correcto. Y aquí vemos esa dinámica de la que hablábamos. La idea es súper clara. Para cuidar una planta nueva, un brote lleno de vida, primero hay que quitar la maleza, ¿verdad? Hay que arrancar las espinas que le roban los nutrientes. Es exactamente eso, despojarse de lo que estorba para poder nutrir lo que realmente da vida. Y es que no se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y el texto no lo deja en el aire, ¿eh? Nos da una lista bien específica de esos obstáculos que hay que quitar. Fíjense, malicia, engaño, hipocresía, envidias y detracciones, o sea, hablar mal de los demás. Es como si quisiéramos correr una carrera con ropa vieja, sucia y pesada. Simplemente no se puede. Son esos hábitos que nos frenan por completo. Y aquí está el meollo del asunto. Si uno no se ocupa de estas cosas de raíz, cualquier otro esfuerzo, pues va a ser en vano. La analogía es tremenda. Es como darle el mejor alimento a un bebé que tiene una enfermedad que no se ha tratado. La comida no le va a hacer bien. El problema del estancamiento espiritual, entonces, viene de dejar que estas cosas echen raíces en el corazón. Ok, entonces, una vez despejado el terreno, o por así decirlo, ahora sí podemos enfocarnos en la imagen principal, en la metáfora que le da título a todo esto. Ese deseo increíble, poderoso, instintivo, de un bebé recién nacido por su alimento. Y es que la palabra que se usa en el texto original no habla de un simple querer o un gusto, habla de un deseo vehemente, un anhelo que quema por dentro. Imaginen la escena. Un bebé llorando, pero no un lloriqueo, sino un llanto con toda su fuerza, casi sin aire, porque necesita su leche. No es una opción, es un impulso vital. Y esto, claro, nos lleva a una pregunta que es, bueno, bastante directa. Nos hace cuestionarnos, ¿así de ardiente es el deseo por el alimento espiritual? ¿Con esa intensidad? ¿Con ese enfoque? Es una de esas preguntas que nos obliga a mirarnos por dentro, de una forma muy práctica. Y lo que es genial de esta imagen es la exclusividad del deseo. A ver, un bebé recién nacido no está pensando, hoy quisiera probar otra cosa. No, quiere una sola cosa, la leche de su mamá. ¿Por qué? Porque su instinto le dice que ahí está su sustento. Y esa es la idea, que el creyente se sienta así, que se sienta en casa, nutrido y pleno, con una sola fuente, la palabra de Dios. Perfecto. Entonces, si el deseo es así de fuerte, la pregunta obvia es, ¿deseo por qué exactamente? Y el texto nos da la respuesta, la leche espiritual no adulterada. Vamos a ver qué es esto y por qué su pureza es, bueno, es algo no negociable. Esta tabla nos lo pone súper claro. Por un lado, la leche pura, la palabra de Dios, sin adornos, presentada con fidelidad. Y por el otro, la leche adulterada. ¿Y qué es eso? Pues puede ser la palabra, sí, pero mezclada con otras cosas, con motivaciones torcidas como la envidia, con enseñanzas falsas o incluso con ese pecado que se supone ya habíamos desechado. Todo eso la contamina. Y para que la idea quede grabada, la analogía que se usa es buenísima. Adulterar es, básicamente, engañar. Es como esos lecheros de antes que le echaban agua a la leche para vender más. Por fuera parecía leche, pero ¿nutría igual? Para nada. El resultado es obvio, un crecimiento débil, deficiente. Y fíjense qué interesante, porque este concepto se aplica hasta las traducciones de la Biblia. Se sugiere que las traducciones más literales, las que van palabra por palabra, son como esa leche más pura.
Luego están las dinámicas, que buscan más el significado general, y al final las paráfrasis, que ya son mucho más interpretativas o sea, más diluidas. La recomendación práctica que se desprende de aquí es clara. Usar las versiones literales como la fuente principal de alimento espiritual. Ok, perfecto. Ya vimos que hay que limpiar, que hay que desear con intensidad y que el alimento debe ser puro. Pero, ¿para qué todo esto? ¿Cuál es la meta final de este proceso? Aquí el texto dice algo que al principio puede sonar raro: desear la leche para crecer para salvación. Y uno podría pensar, un momento, ¿pero no se supone que la salvación ya está asegurada? Y sí, pero el punto es que la salvación no es solo un evento inicial, es un proceso, un camino de crecimiento constante con una meta final muy clara: ser cada vez más como Cristo. Y lo increíble de todo esto es que la fuente de alimento es la misma, no importa en qué etapa del camino estemos. O sea, no hay una Biblia para principiantes y otra para expertos. Los mismos 66 libros tienen tanto la leche, ese alimento suave para el que recién empieza, como el alimento sólido para el que ya está más maduro. Está todo ahí. Y por eso mismo, una palabra clave aquí es paciencia. El crecimiento espiritual no es como la comida instantánea. Es un proceso. Igual que un bebé no se hace adulto de la noche a la mañana. Dios, con toda su sabiduría, va dando el alimento justo para cada etapa. Querer correr y tratar de comer alimento sólido antes de estar listo, bueno, eso solo trae indigestión espiritual, por así decirlo. Y con esto llegamos al final, a la base, al cimiento sobre el que se construye todo lo demás. El pasaje cierra con una frase que es condicional, una especie de sí y solo sí, que funciona como un llamado a mirar hacia adentro. Es la llave que pone en marcha todo lo que acabamos de ver. Y esta frasecita lo cambia todo. Fíjense que dice: si es que habéis gustado la benignidad del Señor. No es una orden, es una condición. Todo lo que hablamos de desechar el pecado y de anhelar la palabra depende total y absolutamente de esta experiencia. Es el punto de partida. Miren, gustar, o sea, haber probado, haber experimentado de verdad la bondad de Dios, eso es lo que enciende la mecha. Es el catalizador que provoca el arrepentimiento y el cambio. Porque si nunca se ha probado esa bondad, ¿de dónde va a nacer el deseo de dejar lo malo? ¿De dónde va a salir ese anhelo por más de Dios? No sale. Es la causa fundamental de todo. Así que cerramos con esta pregunta que es para que quede resonando. Porque al final, la vida espiritual no se trata de cumplir una lista de reglas. Es la respuesta natural, casi instintiva, a una experiencia que lo cambia todo. La pregunta clave entonces es: ¿se ha gustado realmente esa benignidad que lleva al arrepentimiento y al deseo de crecer? Porque es esa probadita de la bondad del Señor lo que despierta ese deseo insaciable, vital, como el de un recién nacido, por querer más y más de Él.